Ayer mismo se entregaron los premios de la música en una gala cargada de emoción, agradecimientos y compañerismo. Claro, claro, especialmente entre los ganadores que se pudieron llevar la estatuilla a casa. Los perdedores ya se sabe cómo se lo montaron. Y si no, aquí os hacemos una reconstrucción de los hechos. Y el premio es para alguien que no eres tú. Se lo merece, se lo merece. 10º premios de la música aragonesa, hoy gran gala. Y como ya nos estamos haciendo mayores con estos premios, nos acompañan estos acordes para dar a la noche un toque de tranquilidad. Tú eres un gran representante de la música aquí en Aragón y una de las caras más conocidas de esta gala. Solo álbum, muy de buen rollo, pero compito con Amaral. Reconozco que su música es muy original, todo lo que hacen lo hacen bien, entonces el hecho de estar nominados con ellos quiere decir que esta tierra me valora. Nominados. Sí, en la categoría de Mejor Disc Jockey, pero estamos con Shelly, Sobrezábal y Hollers. Copiloto, nominado a... Mejor canción. Por el tema... Chicos en pie de guerra. Como es una votación popular, la verdad que mucha alegría. Tengo unos rivales muy fuertes, Bumburi, Tachenko, mis amigos de Estige. Como se suele decir yo, con la nominación y con poder venir aquí y pasar un rato con toda esta gente, genial. Vamos ya con esta gala, que esperamos todo el mundo disfrute mucho. Mejor vídeo 2008. Y el ganador es Bumburi. Mejor álbum autoeditado 2008. Fuerte aplauso para Joaco Malavista. ¿Sabéis lo que os digo? Que donde se echan un par de polvetes a la semana, den por saco al heavy. Y que vivan los Maná. Estoy ahogado. ¿Por qué cantan tan agudo? El oído humano no llega a notas tan agudas, ¿no? ¿Qué pasa, que quieren triunfar entre los perros o qué? El premio a esa mayor difusión del panorama musical aragonés de esta 10ª edición es para Carmen París. Mayor proyección 2008. Los ganadores son China Chana. Y el mejor grupo 2008 es Amaral. Entregar este premio a la mejor canción 2008. Tachenko. Estaremos ahí para que haya más música en vivo el año que viene, el año 2009, la haya en las salas cerradas y lo haya en la calle. Bueno, ya lo veremos. Adelante los nominados a mejor solista, Carmen París. Es importantísimo el que haya salas que den opción a la gente que ensaya en los locales. No es solo existir.